Señores, es socióloga, máster en marketing, ha tenido diversas actividades, entre ellas, por ejemplo, Uruguay Rural, pero hoy viene en su carácter de presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. Y tenemos muchas preguntas. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias a ustedes y un saludo enorme a toda la audiencia que nos está viendo en todo el país. Un placer para mí estar con ustedes esta noche. Gracias. Ya vamos a comenzar a detallar lo que son las cifras del censo que se realizó con UNICEF sobre población privada de libertad adolescente, pero antes lo más reciente, ¿qué información se maneja a propósito de los 2 adolescentes fugados esta semana? Bueno, como se dijo en la prensa, en una de las actividades que habitualmente hacemos, sobre todo después de la pandemia, donde hubo mucho encierro, en esto de llevar adelante las medidas socioeducativas, donde los jóvenes tienen que tener un contacto con la comunidad, y el deporte es una de esas actividades, fueron a la plaza número 12, y bueno, 2 salieron corriendo, literalmente, 2 adolescentes de 15 años salieron corriendo. Eso se considera como una fuga, en realidad tienen el aval de la justicia, todas las salidas tienen que tener el aval del juez, en este caso también lo tenían, y bueno, todavía no tenemos novedades. En general se reintegran rápidamente, se avisa enseguida a la familia, se hace la denuncia policial, o sea, desde el punto de vista del INISA se cumple con toda la reglamentación y lo que corresponde hacer. Está dentro de los riesgos que corremos trabajando con adolescentes en esto de mantenerlos en contacto con su familia y con la comunidad en las diversas actividades que se hacen desde siempre, ¿verdad? Se prioriza la salida, que mantengan todavía esto que sea esta iniciativa del deporte, pero ¿qué pasa también con la cantidad de fugas? ¿Ha descendido? Bueno, por ejemplo, hay que hacer una consideración, me parece. Las fugas directamente desde los centros de privación de libertad, en este 2022 que llevamos, no hubo ninguna, o sea, 0, ¿verdad? En el 2021 tuvimos 6 y en el 2020, que nosotros asumimos en abril, hubo 7, pero fueron en enero y febrero. Después, se considera fuga también cuando un adolescente va a trabajar, por ejemplo, en este proceso de reinsertarse en la sociedad, sobre todo en el periodo de los últimos 6 meses, donde ya se le empieza a conseguir un trabajo, en fin, de repente va a trabajar y bueno, y se va. No vuelve. Claro, no vuelve. Digo, tienen el aval de la justicia siempre, claro, ¿no? Nosotros, ya, repito, hacemos la denuncia policial y lo que corresponda, pero es parte de la medida socioeducativa. Nosotros estamos convencidos que eso hay que hacerlo siempre, y esos son los riesgos que corremos. Obviamente que no es lo deseable, claro, y se hace todo lo posible porque ellos van acompañados con un transporte específico de INISA a cada actividad, van y vienen con educadores. Ese es el acompañamiento de acuerdo al protocolo. Pero bueno, estas instancias se dan, son adolescentes, pueden verse tentados en el momento, pueden haber tenido contacto con alguien y, en fin, las situaciones pueden ser múltiples, ¿verdad? Pero sí, en este caso fueron 2. Decíamos en este censo, arrojó entre otras cosas, que hubo un descenso en la cantidad de jóvenes privados de libertad, 350, si no me equivoco, en el 2018 a 270 en el 2021. Bueno, a priori se lograría, ¿no? O sea, hay menos jóvenes institucionalizados de esta forma. Pero ¿cuál es la raíz de esta baja? Porque obviamente el INISA ya recibe a estas personas, ¿no? Hay más oportunidades para los jóvenes y no terminan en este tipo de situaciones. Hay menos persecución a los jóvenes. ¿Qué saben ustedes del INISA? Hemos mejorado, o sea, se ha dado vuelta la cifra en lo que es... Nosotros la función del INISA es administrar las medidas privativas de libertad en 13 centros de privación de libertad en todo el país y las medidas alternativas a la privación de libertad. Hemos dado vuelta a las cifras, antes eran menos las medidas alternativas, ahora tenemos unos 300, para que la gente sepa, tenemos unos 270 adolescentes hoy privados de libertad en estos 13 centros, que están 5 en Montevideo, 7 en Colonia Berro y 1 en la ciudad de Minas. Y tenemos unos 330 adolescentes en medidas alternativas, de las cuales todavía compartimos con INAU algunas, que es lo que veíamos un poco, en realidad, la potestad es de INISA. Y bueno, se ha dado vuelta. Una cosa que, por ejemplo, la ley de urgente consideración anunciaba era que se nos iba a quintuplicar o duplicar la cantidad de privados de libertad. Eso no pasó, gracias a Dios. Y sí, mantenemos un número de privación de libertad realmente históricamente bajo, si recordamos lo que era anteriormente el INISA. ¿Y la cantidad de judicializados sigue siendo estable? Digamos, ahora revertieron a baremas con penas alternativas, que es un poco la aspiracional que había, que recluidos. Pero en el total de judicializados, ¿cómo estamos? Y bueno, sí, nos venimos manteniendo en los últimos años en el mismo nivel. Sí, en total son unos 600 en general. Lo que sí aumenta es el ingreso por menores que ingresan por narcotráfico, del 2 al 11%. Ese dato es un dato que arroja este censo.
nosotros recibimos, como decía Sass, lo que la justicia determina y los motivos por los cuales hay un corrimiento. Por ejemplo, desciende el ingreso por rapiña de un 72 a un 53% y aumenta, como dice Camila, del 2 al 11% los delitos vinculados a estupefacientes, ¿verdad? Bueno, tenencia... esos datos son dignos de una investigación de otro tipo, ¿no? Nosotros Claro. recibimos esa respuesta. INISA no la tiene de por qué hay ese corrimiento, sería algo más académico, quizás una investigación de ese tipo. Pero sí, lo que estamos contentos es que este censo respalda la gestión en el sentido de que baja el consumo de medicación. Hay una atención en lo que son los derechos humanos, que es lo que nosotros nos hemos enfocado, el acceso al agua caliente, cosas básicas que a veces nos preguntan, bueno, eso no es lo que debe ser, sí, eso es lo que debe ser, pero no era lo que había. Las instalaciones, nosotros no podemos ser exitosos en una medida socioeducativa si los ambientes están llenos de agua, húmedos y oscuros. Más limpieza destacada. Exacto, acá los jóvenes, ellos, de su propia voz, acá tenemos la voz de los 260 adolescentes que se los entrevista cara a cara, porque además este censo lo hace UNICEF junto con equipos consultores. O sea, y lo compara con dos cosas importantes. Primero, que lo compara con un trabajo similar que hace en el 2018, donde no había pandemia. Sí. Y en el 2021 lo vuelve a hacer, que la verdad cuando nos dijeron, nos gustó la idea, pero dijimos, bueno, quién sabe lo que nos da, porque venimos de 2 años sin actividades. Sí. Sin embargo, los datos son mejores en todas las preguntas, en la mayoría de las preguntas, y en esto de los derechos humanos, la comida, la iluminación, la ventilación, la limpieza, en todas las preguntas los jóvenes dicen que hemos mejorado. Así que por ese lado, ni que hablar. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Muchos de ellos son utilizados por mayores para delinquir? Bueno, eso es algo que hemos puesto en el tapete, sí. Nosotros hemos participado en varias instancias de congresos o encuentros del programa contra el crimen transnacional organizado y nos han hecho ver que sí, que el crimen transnacional organizado utiliza a los niños, niñas y Claro. adolescentes en lo que es su cadena de valor. Y a veces uno intercambia con autoridades de otros países, sobre todo Centroamérica, y nos cuentan que existen las maras, las pandillas, y bueno, nosotros todavía no estamos en esa situación, por eso a veces está bueno que pongamos una mirada en el INISA, y yo creo que estamos a tiempo y que tenemos que darle en este periodo, en este pasaje por el INISA, si bien nadie quiere estar privado de libertad, y menos siendo un adolescente, que sí lo vean como una oportunidad, porque hemos incorporado la UTU, porque tienen posibilidad de hacer talleres de todo tipo, de barbería, panadería, hemos incorporado el deporte, lo hemos intensificado. Entonces, que lo visualicen como una oportunidad de poder estudiar, de capacitarse. Acá tienen garantizada la salud, la comida, tienen una cama caliente, tienen oportunidad de estudiar y abrir el abanico en la mayor cantidad de oportunidades para que ellos se motiven, porque no todos tienen los mismos intereses, sin duda, y encuentren en el INISA su proyecto de vida. Y eso pasa. Yo que me gusta recorrer los centros y hablar con ellos, el otro día en un lanzamiento de un programa con Seconeo, que es la gremial de gomería, uno se me acerca, y mecánica ligera, y hacen talleres y salen con su diploma, se me acerca y me dice, presidenta, desde niño soñé con ser mecánico. Y en mi barrio no tuve, nadie me ofreció, no supe dónde ir, nadie me guió. Y acá estoy pudiendo cumplir mi sueño. Entonces, la verdad que esas son las historias positivas que yo quiero contarle a la gente, porque a veces, lamentablemente, el INISA siempre se conoce por los conflictos, por los motines. Sin embargo, hay otra realidad y hay adolescentes que sí quieren reconvertirse y salir y encontrar su proyecto de vida y poder volver a la sociedad como ciudadanos de bien. Ese es, la verdad que ¿Y el INISA no tiene un debe o que con eso de que capaz que hay pocas becas para los que salen, digamos, al mundo después de estar recluidos o oportunidades laborales? Ahí está. Se hablaba de que había alrededor de un 6%, el propio informe de la CIR arrojaba. Bueno, venimos de una pandemia, o sea, durante 2 años, no perdamos de vista eso. Fueron 2 años que no había nada, no había lo que había. Nosotros tenemos mucho apoyo interinstitucional con todos los organismos públicos. Y en estos años, yo que vengo del mundo privado, me he encargado también de acercarme a las empresas privadas que tienen responsabilidad social y les gusta y quieren hacer un aporte a estos adolescentes. Por ejemplo, Fundación Movistar, la Asociación Halcones, bueno, ni que hablar con ANEP, la acreditación de saberes que nos ha dado ANEP y la UTU, que es
porque a veces tenemos muchos talleres, pero no tenemos el diploma porque no somos una institución de formación. Sin embargo, con esta posibilidad que nos dan estas instituciones, salen con el diploma. Por ejemplo, gallinista, ceramista, panadero, en fin. Y ellos nos piden, ellos a veces son muy jóvenes, pero tienen hijos, por ejemplo. Tienen 18 años, saben que afuera está su novia con su bebé, y nos piden, por favor, presidenta, cada vez que voy es una lista así de demandas que me llevo así, pero porque siempre me están solicitando cosas y obviamente con mucho gusto las tomamos, las anotamos e intentamos conseguir las estrategias para que ellos puedan sumarse y motivarse para lo que quieren y lograr, como decía al principio, que cambien ese chip y que logremos que salgan del delito, que es no menor. ¿Qué pasa? Lo decía algo al comienzo, con el tiempo de encierro en la celda, porque es uno de los puntos que se ha criticado de la oposición desde la directora Andrea Venosa. Por un lado, el informe habla de que se reduce a la mitad la cantidad de adolescentes que pasan más de 18 horas diarias dentro de la celda, pero por otro lado habla de un aumento de más del 20% en el grupo que pasan entre 12 y 18 horas en la celda. ¿Cómo se debe leer? Mejora. Si ves, y estamos de vuelta, yo digo que no pierdan de vista que estamos comparando el 2018, que no hay pandemia, con el 2021. O sea que el encierro, obviamente, estábamos todos más encerrados. Sin embargo, igual ahí en el 2018 hay más del 50% con más de 18 horas y ahora bajamos un montón. Bueno, son centros de privación de libertad y estábamos en pandemia. Yo creo que igual hubo una mejora en ese sentido, ¿no? Y como digo, como no teníamos actividades, nos enfocamos mucho en el deporte. Primero, pusimos un profesor de educación física en cada centro. Y dijimos que en el cotidiano tenía que haber deporte, porque algunos son un poco remolones o nunca hicieron deporte. Recuerden que son adolescentes que vienen de haber vivido infancias duras, muy complicadas. Yo, por ejemplo, que tengo un vínculo muy cercano con los jueces especializados en adolescentes, el otro día hablando con la doctora Borges, y lo cuento para que la gente se haga una idea desde dónde empezamos el trabajo con todos los funcionarios del INISA, que es un trabajo de mucho compromiso y mucha responsabilidad con cada uno de estos jóvenes. Y la doctora me decía, el otro día nunca me había pasado en toda mi historia de trabajar, porque hace muchos años, tiene mucha experiencia ella en el rubro de adolescentes, y me dice, le digo, fulano, tu edad, fecha de nacimiento, y el joven no le respondía. ¿Cuándo cumplís años? No le respondía. ¿Cuándo te festejan el cumpleaños? Nunca me festejaron el cumpleaños. Y lo digo porque es algo muy básico, pero de ahí a no saber hacer un trámite, no tener un documento, no saber la fecha de nacimiento. Claro. Digo porque a veces uno prejuzga o son jóvenes que tienen un estigma, pero hay que ver de dónde vienen. Vienen de vivir violencia. Acá dice el censo que más el 60% casi tienen familiares vinculados en la cárcel de adultos y vinculados al delito. El 60% de los adolescentes que ingresan al INISA tienen familiares vinculados al delito. Claro. Hay una cultura familiar del delito y bueno, hay que sacarlos de eso, ¿verdad? Vienen de esa realidad dura, difícil, de pronto no del todo acompañados por la familia, algunos sí, otros no, supongo. En el Uruguay ha subido la cantidad de intentos de suicidios y de suicidios. ¿Qué pasa con las autoagresiones? Hemos bajado. Han bajado. Hemos bajado. Porque en el 2019 fueron 189 intentos de autoeliminación y en el 2021 fueron 70. Mucho porque además va a contrapelo de todo lo que... 189 en 2019 y 70 en el 2021. Sí. Es una cifra que de verdad sorprende. Impresiona. Por eso yo digo que creo que el equipo multidisciplinario, los 65 psicólogos que tenemos y por supuesto los educadores, Camila sabe porque sabe que estamos, me ha hecho varias notas en la radio y estamos implementando lo que es la Academia de Formación Continua y Permanente. Es una bandera que tiene este directorio y es capacitar a los 700 funcionarios de trato directo. Esos funcionarios son la llave, una de las llaves, no la única, del éxito de que podamos llevar adelante las medidas socioeducativas junto con la infraestructura. Pero esa figura, que es el modelo de adulto más cercano que tiene el joven, en el cotidiano es el que le abre, levántese, lávese los dientes, peínese, vaya a hacer deporte, vaya a trabajar, vaya a estudiar. Esa figura que está es el referente que tiene, es una figura muy importante. Y en INISA no tienen formación, no han tenido formación más allá de algún taller o curso. Estamos implementando y ahora
ahora tenemos la visita de Cira Stefanelli, que es una referente italiana muy importante en los temas adolescentes en Italia, y es también de este programa, del Pacto Programa contra el Crimen Transnacional Organizado. Han inaugurado academias en todo el mundo y están inaugurando la primera academia especial con la especificidad adolescente en Uruguay y en el INISA, cosa de la cual la verdad estamos orgullosos porque esto se gestó virtualmente durante la pandemia, y ahora entre el 14 y el 18 van a tener novedades porque vamos a hacer algún evento. Viene esta persona para consolidar lo que va a ser la academia, que va a quedar para el resto de la institución, y para poder profesionalizar a estos 800 funcionarios de trato directo, y que además de capacitarse y saber desde dónde tienen que pararse, tengan su diploma y sean profesionales de la tarea que realizan. Eso es fundamental. De Olivera, un par de preguntas sobre su antecesora, Gabriela Fulco, ¿no? El INISA de alguna forma, digamos, es una novedad para el Uruguay, y Fulco está muy asociada con su génesis. ¿Hubo una transición? O sea, ¿hay una transición y hay una continuidad entre la gestión Fulco y su gestión? La academia es una. La academia es una. Cira Stefanelli estuvo en Uruguay en el 2017-2018, no quiero equivocarme en la fecha, y estamos continuando porque nos pareció una estrategia excelente, y estoy convencida que hay que capacitar al personal de INISA, porque es una carrera que no se puede aprender en otro lado. O sea, no hay ninguna institución formativa para que forme educadores que tengan vínculo y que acompañen en el proceso de la vida socioeducativa de los adolescentes privados de libertad en Uruguay. Entonces, tener una academia propia de INISA nos parece fundamental. Esa es una, por ejemplo. Y Fulco, sobre el final de su gestión, y generó mucho revuelo, ¿no? Ella, de hecho, tuvo que dar marcha atrás, buscando soluciones para la inclusión de los jóvenes privados de libertad. Propuso, ir hacia un modelo de servicio militar para mayores de 18 años, ¿no? En otros países se ha aprobado, y la verdad que es una forma de ampliar las posibilidades de inclusión de capas que por ahí no tienen oportunidades. Obviamente esa idea cayó en saco roto, pero ¿se podría llegar a implementar algo así? O sea, yo no lo he pensado, no lo he pensado. La verdad que el INISA es un desafío muy grande para cualquiera desde el punto de vista personal y profesional, y como servidora pública, porque así me siento, estoy dando todo de mí y lo voy a seguir dando hasta el último día, porque además conocí, porque yo soy socióloga, pero nunca había estado en esta temática, y me enamoré de esta temática, y le estoy poniendo todo. Y se debe crear afecto además hacia los chicos, ¿no? Totalmente. Cuando uno se entera, por ejemplo, el otro día voy a un centro y me dice la directora, ¿sabes qué me llamó fulanito? Y me dijo que salió la semana pasada o hace un mes, no me acuerdo, y me dice, ¿sabes qué me llamó? Y con el curso de gastronomía que hizo está trabajando, además era del interior, creo, si no me equivoco, era de Maldonado. Me dice, estoy trabajando de mañana en una roticería y de tarde en una panadería, y estaba súper contento. Además, ellos te llaman a contarte de que están bien, de que reencauzaron su vida, y esas cosas, como madre, como mujer, como uruguaya, uno le movilizan, y esas son las historias positivas que yo quiero que la gente sepa, no solo las cosas malas. No, ponía eso sobre la mesa, no sé, que capaz que no tiene una opinión formada, pero es más allá del INISA, ¿no? O sea, hay muchos chiquilines, ¿no? que no estudian, no trabajan, que no tienen un futuro, digamos, en el horizonte, y hay pocas herramientas o incentivos para que hagan algo. Por eso ella había puesto arriba de la mesa, por ejemplo, la posibilidad de abrir un servicio militar y que sea una alternativa entre un abanico de herramientas para atacar un tema que sigue siendo cierto, ¿no? Algunos terminan en INISA, otros no, pero hay muchos chiquilines en este momento que no tienen, digamos, en su horizonte expectativas importantes, ¿no? Hemos bajado la reincidencia, ya que lo que tu pregunta viene por ahí, hemos bajado de un 30 a un 20%. De todas maneras, tengo que aclarar que nosotros no cruzamos los datos con el Ministerio del Interior, o sea que es reincidencia siempre siendo menor. Que no es, para saber el dato en realidad capaz que habría que ver si reinciden siendo mayor, y ahí eso nunca se solucionó, ¿no? O sea, eso de se borra el legajo y a partir del 18. Claro, no, y otra cosa... Se discutió en su momento, ¿no? Claro, no, y es importante otra cosa porque a veces la gente no entiende, como en otros países es diferente, cuando el juez le pone una medida socioeducativa, el adolescente, si entra, por ejemplo, con 17 años, que es la edad más común con la que entran, deben terminar la medida, si son, ahora pueden ser 8, 9, 10 años, tiene que terminarla dentro de la institución, del INISA. No al cumplir 18 pasan a otro sistema ni al adulto. Y hoy tenemos un 40% de mayores de 18 en el INISA. Claro, pero hay un choque muy grande de pasar del INISA o al CONCAR o a algún lugar donde la en otros países pasan directamente al sistema adulto, o si no, hay como unos sistemas intermedios.
Pero bueno, acá tiene que estar en INISA hasta que termine. ¿Se les prepara para la libertad? Sí, tenemos un programa que es el programa de inserción social comunitaria, donde un tiempo antes, 6 meses antes, un equipo multidisciplinario empieza a armarle una red, con esto que decía hoy, de tener otras organizaciones con las cuales trabajamos codo a codo, Ministerio de Vivienda, MIDES, ACE, Ministerio de Salud Pública, en fin. Se le deja una red tendida que tenga un trabajo o continúe sus estudios, si puede tener consumo, que tenga una atención, la salud. Nosotros tenemos hasta salud odontológica en INISA. En Colonia Berro tenemos un hospitalillo y un consultorio odontológico, y en Montevideo también, o sea que eso es muy importante. Y se le dejan las redes tendidas para que, o sea, se va al territorio, al barrio, y allí se hacen los contactos para que le quede todo armado para que pueda continuar. Con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, hicimos un convenio muy interesante, porque a veces sabemos que el adolescente no puede volver a su barrio, ni a su casa, porque si la familia tiene una boca de pasta base, obviamente que lo estamos volviendo al delito, ¿no? Es muy difícil que pueda sostenerse. Entonces, a través del Ministerio de Vivienda tenemos algunas oportunidades de poder darle otra herramienta para que, en este caso, tenemos un hotel donde pueden estar un tiempo, ya sale con una pasantía en Antel, en Ministerio de Ganadería, en fin, tenemos pasantías laborales en la Junta de Montevideo, en la Intendencia, en fin, se buscan todas las alternativas para que salga con un trabajo, con una vivienda si no puede regresar a su barrio, pero el tema del egreso sí es un tema en red, porque ¿qué pasa? INISA no puede actuar luego de que el adolescente termina su medida. Nosotros no podemos tener, por la ley así lo dice, no podemos seguir en vínculo con el adolescente. Cuando el adolescente egresa, pero sí le dejamos las redes tendidas para que pueda sostenerse en el egreso, ¿verdad?